Si no sigues a Jesucristo, estás muerto o muerta. El propósito de esta reflexión es explicarte esta afirmación para que comiences a preocuparte y tomes una decisión, pues tu destino eterno depende de ello. Esta reflexión quedará grabada en YouTube. Bienvenidos a mi sala virtual. Y la afirmación que hago está basada en las mismas palabras de Jesús. Veamos. Bien, aquí tenemos las palabras de Jesús. Esta declaración sorprendente la hizo a uno de los que habían creído en él, pero no quería comprometerse inmediatamente con la persona de Jesús y su causa. Y ponía como excusa que tenía que enterrar primero a su padre. Es decir, tenía que esperar que su padre muriese algún día para ya no tener responsabilidad en cuidarlo y así estar libre para seguir a Jesús. Pero las palabras de Jesús son cortantes. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Con estas palabras Jesús exige una respuesta inmediata y también le hace saber que hay muertos que se pueden encargar de la tarea funeraria, es decir, personas vivas que están en la misma condición de los muertos. Están vivos, pero muertos espiritualmente hablando. Estas personas no solamente pueden enterrar muertos, sino que también pueden disfrutar de la vida bailando, comiendo y bebiendo, enamorándose, estudiando, pero están muertos. Como también hay personas que buscan mejorar su apariencia física por medio de la moda y los cosméticos, pero están muertas. Y también pueden realizar cualquier actividad religiosa o cualquier tipo de espiritualidad mística oriental, pero si no siguen a Jesucristo, están muertos espiritualmente. Un poeta lo expresó de esta manera: muertos son los que tienen muerta el alma y aún viven todavía. Pero muchas veces se piensa que esta cualidad negativa existe solamente en algunas personas. Pero ¿qué significa estar muerto espiritualmente en el pensamiento de Jesús, que es el pensamiento bíblico? Para esto tenemos que ir al origen de la humanidad, en el libro de Génesis, donde se nos dice que Dios creó a la primera pareja a su imagen. Y no solamente eso, sino también nos dice que Adán fue creado primero conforme a la imagen de Dios, es decir, fue creado en santidad, bueno y justo, tenía conocimiento de Dios, estaba en comunión con Dios, tenía la ley de Dios en su corazón, era libre y tenía libre albedrío, estaba en un ambiente bueno y óptimo, y fue probado en ese estado cuando Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Era una simple prueba para un hombre creado en toda su madurez plena y con toda la capacidad para obedecer. Y la prueba era para llevarlo a un nivel superior, obtener la vida eterna en comunión con Dios. Y Adán sabía lo que iba a alcanzar si obedecía, pero lamentablemente desobedeció y cayó cuando se rebeló al seguir las palabras de su mujer y del diablo. Y su caída fue estrepitosa, irreversible, ya no podía volver atrás, pues se convirtió en una criatura pecadora y la muerte vino sobre él, aunque 900 años después. Pero la muerte espiritual vino inmediatamente por cuanto se separó de Dios. La muerte espiritual significa separación de Dios. Y adquirió una naturaleza maligna que afectó todas sus facultades. Se hizo culpable, enemigo de Dios, cayó bajo el maligno y bajo condenación. Adán cambió su estado y condición por un acto voluntario de rebeldía, separándose de Dios. Y toda su descendencia está en las mismas condiciones, por cuanto ellos eran cabeza natural y representante de toda su descendencia. Con su caída, puso a toda la humanidad bajo los pies de Satanás y llevó a la humanidad a la muerte y al pecado y a las tinieblas. Por eso todos nacemos muertos espiritualmente, nacemos en pecado que nos lleva a cometer pecado. Por eso Jesús dijo: deja que los muertos entierren a los muertos.
Nadie puede volverse a Dios, al contrario, rechazan a Dios, no quieren saber nada con Dios. Y la evidencia está que cuando vino el Hijo de Dios a hablarnos palabras de vida, lo crucificamos al príncipe de la vida, al que dijo: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Y actualmente este rechazo sigue, pues de esta humanidad se levantan humanistas, ateos, pensadores, filósofos, educadores y líderes políticos que quieren mejorar la humanidad con el alma muerta, sin contar con Dios y Jesucristo, y que niegan la existencia de un creador, niegan la creación de Adán y Eva, niegan la doctrina de la caída para decirnos que la humanidad es buena o neutral y que puede ser moldeable. Y para mejorar al mundo están introduciendo estas ideologías que estamos viendo continuamente, ideologías satánicas contrarias a la palabra de Dios, y todas patrocinadas por los gobiernos, y quieren controlar la educación para meter todas estas ideologías. Pero nosotros los cristianos no podemos aceptar estas ideologías por las consecuencias que vendrán. Si quieres saber de esto, te invito a que leas el libro La utopía pagana venidera de Peter Jones, y te voy a dejar el link donde lo puedes obtener. Tenemos que mantenernos firmes porque Jesús no solo murió, sino que también resucitó y ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios y ahora gobierna como Dios hombre. ¿Cómo podemos salir de esta situación? Jesús nuestro Dios ha dejado su palabra y ahora está escrita, y ahí nos dice: viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Necesitamos escuchar la voz de Cristo para salir de esta situación, y muchos ya lo están oyendo y están volviendo a la vida y acercándose al Señor Jesucristo. Jesús también dijo: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oír y creer son elementos necesarios para tener vida en el día de hoy. Es necesario pasar de muerte a vida. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Sabes de lo que Jesús está hablando? ¿Has tenido esta experiencia en tu vida de pasar de muerte a vida? Mira, si tú no tienes esta experiencia durante tu vida terrenal y mueres, experimentarás la muerte segunda. Es decir, llegará el juicio final y serás destinado al infierno, separación eterna de Dios. No pienses que Dios va a poner tus obras buenas y malas en una balanza para recién decidir tu destino eterno en el día del juicio. Él simplemente va a ratificar la condenación en la que has querido permanecer, habiéndote ofrecido la oportunidad de salir de esta situación por medio de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo está cerca de toda persona porque está en la Biblia. Y si quieres salir de esta condición, necesitas abrirla y creerla. Y la palabra de Cristo es poderosa para sacarnos de esta situación. Y quiero ilustrarlo con un milagro impresionante que Jesús hizo y que le costó la vida. Este milagro lo hizo cuando visitó la tumba donde estaba Lázaro. Ese día ordenó quitar la piedra y vieron el cadáver de Lázaro, bien muerto por 4 días. Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó al oír la voz de Jesús y salió de la tumba para encontrarse con Jesucristo. Este milagro confirma lo que Jesús había dicho: yo soy la resurrección y la vida. Y nos enseña que nadie puede salir de la muerte física y espiritual por sí mismo, por su propia voluntad. Es necesario oír la voz del Hijo de Dios. Por eso te dije que hoy cualquier persona puede salir de la muerte espiritual.
Lo único que tienes que ir es acercarte a su palabra, que está en la Biblia, creer en ella y podrás salir de la muerte. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Jesucristo, recibimos un mensaje, un llamado ineludible. Sígueme. Este es el llamado que Dios nos hace. Es la manera como Jesús invitaba a las personas a ser sus discípulos y a aceptarle como Señor, Maestro y Salvador. Y hay verdadera fe cuando se sigue a Jesús. La fe no es un simple intelectualismo, creer ciertas doctrinas o creer intelectualmente en Jesús. La fe bíblica, la fe en Cristo es una fe dinámica, es una fe viva que nos lleva tras Jesús a entregarnos completamente a su persona, a su vida, a su enseñanza, a su proyecto, que es seguir su propio camino, anunciar el reino de Dios. Por eso le dijo a este hombre: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú vete a anunciar el reino de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar el reino de Dios porque hemos salido de muerte a vida. Y los que estamos en la vida estamos ya experimentando el reino de Dios. Somos los únicos que podemos hablar del reino de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por eso te dije claramente, si no sigues a Jesucristo, estás muerto o muerta espiritualmente. Si no te haces discípulo de Jesús y te comprometes con su persona y su proyecto, estás muerto o muerta espiritualmente. Por eso la única manera de salir es poniéndote en contacto con Jesús por su palabra. Lee la Biblia, lee sus pensamientos, ámalo y disfrutarás la vida eterna. Si crees que este video puede ayudar a otras personas, compártelo y que Dios te bendiga.